Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos segunditos que algunos se conecten, se están conectando en este momento. Queremos pedir disculpas porque esta es una nueva plataforma y bueno, hemos tenido algunos inconvenientes en las conexiones. Algunos de ustedes nos comentan que no se pudieron conectar a través del link. Para el próximo Fleece Fashion Law Encuentros, esperemos que este inconveniente esté solventado. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Para los que no me conocen, yo soy Antonella Di Campo, soy la directora y fundadora del Fashion Law Institute Spain. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes y empezar este nuevo año 2022 con una curiosa coincidencia. Hoy, 27 de enero de 2022, cumplimos justamente 5 años del primer Fleece Fashion Law Encuentros que celebramos de manera presencial acá en Madrid. Lo hicimos en Google Campus. Me llamó mucho la atención que justamente era un 27 de enero del año 2017. Así que bueno, ustedes celebran con nosotros hoy este cumpleaños. Al final tenemos una sorpresa de regalo de cumpleaños para todos los que se han suscrito a este Fleece Fashion Law Encuentros, que son muchos de ustedes. Gracias por suscribirse y cada vez crecer más esa comunidad y muchos de los que están conectados en este momento. Para muchos de los que, en cierta manera, no conozcan lo que es Fashion Law Institute Spain o no entiendan quién es Fleece en el campo del Fashion Law, déjenme contarles que somos el primer instituto español creado acá en Madrid en el año 2016. Estamos dedicados de manera exclusiva al derecho de la moda o Fashion Law. Desde nuestro desarrollo, hemos desplegado una serie de actividades en torno al Fashion Law, actividades que hoy en día seguimos haciendo. Tal como les indico, hoy cumplimos 5 años justamente de celebrar este evento Fleece Fashion Law Encuentro. Nuestras actividades en general van desde formación exclusiva en Derecho de la Moda mediante nuestra escuela Fleece Fashion Law School. También tiene que ver con la generación de contenido especializado en Fashion Law a través de nuestra revista Fleece Moda y Derecho al Día, una revista online que sale de forma bimensual y que trata temas de derecho y de moda. También reseñamos noticias de forma semanal en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal Fleece News. Todos los viernes a las 21 y 30 minutos, es decir, a las 9:30 de Madrid, nosotros, el equipo de Fleece, Emilio, Carolina, damos noticias, reseñamos noticias que de manera importante o resaltante creemos que es importante comentar con nuestros seguidores. Estas noticias son de derecho de la de moda y de lifestyle o estilo de vida. Si en algún momento no puedes verlas, precisamente el viernes a las 9:30 de la noche, por las razones que sea, quedan grabadas en el canal y posteriormente las puedes ver. Puedes verla el fin de semana o la puedes ver en nuestro canal de YouTube Fleece News. Las diferentes actividades que realizamos también incluyen la creación o gestión de un ecosistema internacional que nos hizo celebrar en el año 2018 el primer encuentro internacional Fleece Fashion Law Network, una red de abogados especializados y que se orientan a la industria de la moda. Y justamente el año pasado, el 2 de diciembre de 2021, celebramos el primer Congreso Internacional Fashion Law Congress en Caracas, Venezuela. Lamentablemente no fue posible transmitir de manera simultánea a los diferentes asistentes que se suscribieron a la web este encuentro, porque por razones técnicas en Venezuela hay algunas dificultades con el servicio de internet y justo ese día, pese a que esperábamos que estuviese solventada esa situación, no fue posible transmitirlo. Sin embargo, hay reseñas interesantes de los asistentes en materia que fueron de manera presencial y que estuvieron allí. Bueno, por supuesto, fue bastante reconfortante saber que hay mucha gente en Venezuela que está interesada en el Fashion Law. Justamente les quiero mostrar acá, antes de pasar a conversar el tema que nos trae hoy, que son los conglomerados del lujo. Bueno, justamente les quiero comentar y ratificar que compartimos con ustedes hoy nuestro 5º aniversario de estos encuentros, de los Fleece Fashion Law Encuentros. El primer encuentro que celebramos de manera presencial en Madrid se celebró el 27 de enero del año 2017. Lo hicimos, aquí pueden ver el post, en ese momento hablábamos de cómo crear una marca de moda.
Lo hicimos en Google Campus y bueno, evidentemente tuvo mucha receptividad, como pueden ver en la fotografía del lado derecho, tuvo mucha receptividad porque en ese momento el Fashion Law, como sigue siendo ahora, es bastante novedoso para muchas personas, tanto diseñadores como abogados que quieren indagar y conocer más sobre esta nueva disciplina del derecho como el Fashion Law. Para ese momento ya conversábamos de moda sostenible, de los influencers, de los aspectos legales de las producciones de moda, de fotografía de moda y innumerables temas que hemos retomado estos Fleece Fashion Law encuentros después de todas las dificultades que hemos enfrentado con la pandemia desde el año 2020. Los Fleece Fashion Law encuentros ahora se celebran de manera virtual el último jueves de cada mes. Deben estar atentos a nuestra plataforma, a nuestra página web www.Fashion Law Institute Spain, suscribirse para estar en conocimiento de cada tema que se va a tratar en los Fashion Law encuentros ese último jueves de cada mes. Ok, entonces ya entrando en materia, vamos a ver hoy el tema de los conglomerados del lujo. Este tema resulta interesante porque es curioso ver cómo las noticias y los medios de comunicación y las redes sociales nos hablan de cómo grandes grupos económicos de la moda o marcas famosas son compradas por grupos económicos y muchas veces no entendemos cómo surgen, cómo funcionan estos conglomerados del lujo, porque resulta que cada vez más marcas conocidas, tradicionales o famosas ya no pertenecen a sus dueños originales, sino que actualmente pertenecen a grupos económicos. Esto es un fenómeno bastante interesante que está dando un vuelco a la forma de hacer negocios en la industria de la moda desde hace unos años por acá. Entonces queremos dar a entender un poco cómo funcionan, cómo surgieron. Para ello, como lo ven acá en el índice, vamos a tratar de manera bastante generalizada, porque no es posible profundizar en este tema en los Fleece Fashion Law encuentros. Como les digo, la idea es siempre generar dudas e inquietudes para que ustedes se motiven cada vez más a indagar sobre temas de interés. En esta presentación vamos a ver la definición o concepto de los conglomerados del lujo, las ventajas de los conglomerados, la evolución, lo que es el mercado del lujo, las características. Vamos a ver lo que es moda versus lujo, el Made in France. Vamos a ver qué significa este hecho en Francia. Y por supuesto vamos a hablar de los dos conglomerados más importantes franceses como LVMH y Kering. Vamos a hablar también del Made in Italy y conglomerados como Valentino Fashion Group. Vamos a hablar de Richemont, que es otro conglomerado. Vamos a hablar del conglomerado chino Fosun, de Capri Holding y finalmente vamos a cerrar con algunos desafíos legales que enfrentan este tipo de grupos económicos debido a sus características y circunstancias que se vienen dando con los cambios de manera constante en la industria de la moda. Bueno, empezando con la definición, para ver de qué se trata cuando hablamos de conglomerado, la RAE define la palabra con diversas acepciones. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la geología, dice que se puede definir conglomerado como una masa formada por fragmentos redondeados de diversas rocas o sustancias minerales que están unidos por un cemento. Evidentemente, de forma figurada, en materia mercantil o empresarial, hablamos de conglomerado cuando hay un grupo de empresas. Al final de este Fleece Fashion Encuentro, van a ver que hay una cierta similitud entre esa configuración de lo que es un conglomerado desde el punto de vista de geología, que habla de algunos elementos necesarios y fuertes para mantener unidos esos elementos, bien sean rocas o sustancias minerales, y curiosamente, en la industria de la moda, cuando hablamos de conglomerados, también hay algunos elementos fuertes que mantienen unido ese cúmulo de empresas. En este sentido, cuando nos vamos al término corporativo de lo que es un conglomerado, esto nos lleva a pensar o a dilucidar que es una combinación de dos o más empresas que realizan actividades empresariales. Estas actividades empresariales pueden ser diferentes, pero se encuentran bajo un mismo grupo industrial y desarrollan actividades bajo el paraguas, es decir, bajo la protección de una sociedad matriz que tiene normalmente numerosas filiales. Esto es lo que podemos tener en mente cuando hablamos de conglomerado. Pero, ¿cuáles son las ventajas de pertenecer a un conglomerado? En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento exponencial de los conglomerados del lujo, pero
cabe preguntarse cuál es la conveniencia de estos grupos económicos especializados por el cual muchas marcas tradicionales, a veces marcas familiares, se ven en la necesidad, porque yo creo que parte de una necesidad inicialmente, de pertenecer a estos grupos. En primer lugar, la razón de su conveniencia puede ser muy obvia al considerar que en la industria de la moda la economía es muy volátil, es muy cambiante y es muy riesgosa, sobre todo cada vez más cuando es una industria muy creciente, con numerosos actores. Cada día nacen nuevas marcas en la industria de la moda y nuevas formas de consumo y nuevas formas de llegar al público. Estas variables tan propias de la industria hace que el hecho de tener conocimientos sólidos de la industria y que se puedan gestionar con elementos ventajosos ante un mercado tan variable para una marca representa una gran diferencia con respecto a la competencia. Es muy atractivo pertenecer a ese grupo, a esa unión que permita estabilizar el mercado o que permita, mejor dicho, estabilizar el funcionamiento de la marca dentro del mercado. Por ello pudiéramos decir que algunos de los elementos que hacen ventajoso el pertenecer a un conglomerado están la producción en economía de escala, la tecnología, la publicidad. El hecho de tener un presupuesto considerable ayuda a hacer publicidad a las diferentes marcas y en canales donde, al tratarse conglomerados del lujo, que es el caso que vamos a tratar hoy, evidentemente son costosos y requieren de un buen presupuesto para mantener esa publicidad. También esto está muy relacionado con una exclusiva red de proveedores. Esto permite una distribución apropiada al producto. También hablamos del acceso a capital, que está muy relacionado, por supuesto, a ese importante cúmulo de presupuesto o de capital que pueda permitir la comunicación y la publicidad más apropiada para las marcas. Y, por supuesto, talento profesional. Estos factores aportan una ventaja competitiva a las marcas de moda bajo dicho paraguas. Esto explica, en cierto modo, la tendencia de que las marcas de lujo mundiales cada vez más forman parte de un conglomerado para mantenerse realmente a flote, si quieren seguir subsistiendo. Pero veamos cómo ha sido esta evolución de los conglomerados del lujo. ¿Cómo ha surgido esto a lo que conocemos hoy? Cabe destacar que en el mundo corporativo existen diferentes tipos de conglomerados en diversas industrias. En el caso de la moda, estos surgen cuando a finales de la década de los 80 algunos empresarios comenzaron a invertir en compañías de moda. Hasta ese momento era usual que las casas de moda pertenecían a grandes diseñadores que solían estar bajo su propia dirección o bajo la dirección de una familia. Por ejemplo, recuerden el caso de la película House of Gucci, donde puede ver medianamente allí que era una empresa familiar que pertenecía a un grupo familiar italiano hasta que, que estuvo el desenlace que tuvo y que medianamente se puede allí ver en la película. Esto por contar uno de los tantos casos que hay en la vida real. Entonces, cuando luego de esta época de los 80 hubo una efervescencia y empiezan a aparecer unas tentadoras ofertas de empresarios que venían de otros sectores y comenzó a cambiar el modelo de negocio. Este modelo de negocio, que es el que predomina en la actualidad, está caracterizado por cambio de prioridades, donde de pronto la prioridad ya no es la creación o la creatividad característica de una determinada marca, sino que las ventas, las ganancias y la expansión internacional y comercial es lo que caracteriza a estos nuevos modelos de negocios. Pero vamos a ver, como les dije anteriormente, hay diferentes conglomerados, ¿ok? En diferentes industrias, de la tecnología, de las finanzas, de los alimentos y por supuesto de la moda. Pero dentro de la industria de la moda también hay una clasificación. Hay conglomerados dentro de la industria de la moda en sectores como el lujo, que es el que vamos a analizar hoy. Pero, ¿qué es el mercado del lujo? ¿Acaso no es lo mismo cuando hablamos de moda? Tenemos que tomar en cuenta que esta diversidad de conglomerados que se dan tanto en la moda como en otras industrias, en este momento nos vamos a enfocar a ese exclusivo, a ese sector que está en el mayor escalafón de la pirámide, de lo que llamamos de los diferentes states o estados de la industria de la moda.
Vamos a hablar de la moda del lujo. Pero desde un punto de vista y con una función comparativa, Carolina nos va a dar una idea sobre otro tipo de conglomerados al hablar de algunos conglomerados de la industria de la moda, especialmente conglomerados que existen aquí en España y que no son necesariamente de lujo. Cuando hablamos de lujo, que les comentaba que no es lo mismo en principio que hablar de moda, cuando hablamos del lujo es algo que hace referencia a algo exclusivo, algo que en principio parece difícil de obtener, que es costoso y que en algunos casos puede ser extravagante. Este lujo o esta situación difícil, inalcanzable, muchas veces llamado lujo, tiene ciertas características. Entre esas características podemos señalar que en principio algo que se considera lujoso puede ser un capricho, un deseo de tener algo, que va más allá de una necesidad. No estamos hablando de necesidad, sino de caprichos en un primer momento. El lujo se cataloga como algo eterno, atemporal y arraigado en el pasado, algo tradicional. El por qué muchas marcas de lujo hoy en día son las más antiguas y son las que se apegan a una tradición de muchos años de artesanía europea, por ejemplo, explica esta característica del lujo como algo eterno. Desde el punto de vista empresarial, el lujo pertenece a un segmento de la industria de la moda que está definido por el precio. Como les decía, está en el escalafón y está en el último tramo de lo que es esa conocida pirámide de los segmentos de la industria de la moda. El sector del lujo se caracteriza por presentar diversas categorías de productos. Esto tiene que ver con lo que les comentaba, que el lujo no solamente está en los productos de vestimenta o de accesorios, también hay en alimentos, en coches, en formación, ya también la formación se ha convertido en una de las características del lujo. En fin, en actividades que van desde la moda al bienestar, al lifestyle y una serie de cosas que no vamos a llamar necesidades, sino simplemente solicitudes que la vida moderna cada vez más exige a aquellas personas que tienen suficiente capital como para tener productos exclusivos. Y esto es lo que da lugar a ese abanico de nuevos productos en el sector del lujo. En este sentido, vamos entonces a comparar medianamente qué pasa entre el lujo y la moda. Si les digo que no es lo mismo, entonces, ¿qué es uno y qué es el otro? Mientras el concepto de moda transcurre en el tiempo con ciertas modificaciones y cambios estructurales, el concepto de lujo se mantiene sin mayor variación. La moda, como de hecho en algunos diccionarios se percibe como definición, es algo cambiante, algo variable. De hecho, una de las acepciones como de cambio. La moda siempre está cambiando, siempre está modificándose en el tiempo, es parte de su esencia. En cambio, el lujo se mantiene en el tiempo. Es una cuestión de tradición y es un concepto que en principio no tiene mayor variación. Sin embargo, en la actualidad, aunque el sector de la moda y el lujo se diferencian por características como esta, en algunos sectores esa pequeña línea, esa pequeña variación en lo que es moda y lujo cada vez se está difuminando más. Cada vez más algunas marcas incursionan en lo que es el sector de la moda o el sector del lujo. Y esa frontera que inicialmente y hace unos años atrás era muy marcada en estos dos segmentos o en estas dos fases de consumo, hoy en día cada vez se denota menos, cada vez están más unidas. Si hay alguna duda al respecto, piensen un poco en lo que es la marca Balenciaga, la tradicional y bien conocida Balenciaga cuando nació en sus orígenes y lo que era cuando existía el diseñador de alta costura, que por supuesto se negó en su momento a hacer creaciones de prêt-à-porter cuando nació el prêt-à-porter. ¿Qué es hoy en día Balenciaga? Una de las marcas más poderosas, una de las marcas de mayor venta e incluso de consumo de las nuevas generaciones de moda. Entonces pueden ver un poco sin dejar de ser una marca de lujo, porque sigue siendo una marca de lujo. ¿Y por qué es una marca de lujo? Porque sencillamente el precio y el sector donde se mueve y el gran caudal de presupuesto que pueda tener para publicidad y todo lo que hay en torno a la marca denota que es una marca de lujo. Pero cada vez más se une con las marcas de moda. Hace más moda en el sector del lujo. Ok, vamos ahora a pensar en la evocación de lo que es el lujo en la moda. Cuando pensamos en los modelos de negocios de la moda
asociados al lujo y la exclusividad, lo primero que nos viene a la cabeza, por lo menos en mi caso, y creo que muchos de los que siguen a la industria de la moda, es pensar en la alta costura. Y por supuesto, inmediatamente pensamos en París, que es la cuna del haute couture, que es la cuna de la alta costura. La alta costura, como sabemos, surgió en Francia y hasta mediados del siglo XX contribuyó a consolidar la posición de París como la capital de la moda internacional. Actualmente está concentrada esa alta costura y mayor prestigio, está concentrada en lo que se denomina el Triángulo de Oro de la Moda de París. Esto específicamente y geolocalizadamente está en el distrito octavo de París. En este distrito pueden encontrar que casi todas las marcas de lujo tienen su sede allí. Una marca de lujo que se respete debe estar allí en ese distrito octavo de París. Debe tener su sede allí. Ok, pero vamos a pensar entonces, ¿qué es el lujo y el Made in France? ¿Qué significa? ¿Cómo están conectados? Resulta que Francia es una historia en sí en moda. No es solamente algo que ha surgido en los últimos años, esto es algo histórico. En Francia existe una triple combinación entre moda, cultura y tradición. París siempre se ha destacado como un laboratorio de arte y cultura. Para lograr su prestigio como potencia en la moda, ha sido fundamental el papel de las instituciones y los actores que han girado en torno al mundo de la moda en este país. Prueba de ello es que la Semana de la Moda de la Alta Costura, que de hecho está transcurriendo por estos días, es uno de los eventos más mediáticos de la industria y uno de los más esperados y comentados a nivel nacional, o bueno, nacional me refiero a Europa, o a nivel mundial. Esto siempre tiene mucha expectación y es como marcar el principio de lo que van a ser las tendencias. Esto siempre ha sido así de hace muchos años para acá y continúa siendo así. Parte del éxito del Made in France se debe a esta trilogía que les comentaba entre moda, cultura y un elemento importantísimo que creo que es único en el mundo, que tiene que ver con el orgullo nacional. En Francia, hasta la monarquía francesa desempeñó un papel importante en la moda. Tenemos el caso del rey Luis XIV, que hizo del traje un instrumento para competir en vanidad con la aristocracia. Desde entonces, la actitud francesa por la moda siempre se ha caracterizado por una dimensión de lujo, de prestigio y exclusividad. Esto lo ha convertido en un fenómeno de élite. Por ello, la alta costura sigue siendo hoy en día una fiel embajadora del arte de crear trajes bajo la tradición francesa, caracterizada por la calidad y el prestigio, es decir, el Made in France. Aunque la alta costura, el consumo de alta costura cada vez disminuye más, porque cada vez es menor el número de personas que se pueden dar el lujo de comprar una prenda de alta costura, la realidad es que sigue generando mucha expectación mediática, sigue generando un prestigio importante que a las marcas de lujo y en especial a los conglomerados, que ya vamos a empezar a indagar algunos de ellos, les sirve esta Semana de la Moda de Alta Costura para vender cada vez más perfumes, más cosméticos y más estilo de vida, más prestigio. Y siempre, hasta tanto la moda no se modifique y que no cambie drásticamente, creo que esto va a continuar por muchos años siendo así. Y no necesariamente tiene que ver con la venta efectiva de esas prendas de alta costura. Ok, ahora veamos cuáles son, y que por supuesto entramos con la cuna de la alta costura y la cuna de lo que son los principales conglomerados del lujo, los que actualmente están llevando la batuta desde el negocio de la moda del lujo. Porque cuando hablamos de mercado de lujo europeo, tenemos que pensar que está dirigido por dos grandes conglomerados. Por supuesto, conglomerados que compiten naturalmente entre ellos y que por supuesto nacen y se desarrollan allí, en Francia. En el primer conglomerado que vamos a ver es el más grande hasta ahora en número y por supuesto yo creo que en repercusión y adquisiciones en materia de marcas de moda de lujo, ¿no? Me refiero a LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Este es un conglomerado de lujo que nació en Francia en 1987, que está presente en los 5 grandes sectores del lujo, bien sea vinos, bebidas alcohólicas,
moda, marroquinería, perfumes y cosméticos. También está en relojería y ventas al por menor, ventas selectivas. Su presidente y director actual es Bernard Arnault, quien es conocido como un empresario exitoso. Se dice que Arnault supervisa personalmente las actividades de cada marca. Vamos a ver acá. Algunas de las marcas que tiene este conglomerado que podemos comentar son Berluti, aquí las tienen, Celine, Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moynat, Rinowa y otras más. Y una de las más conocidas y que fue muy comentada por todo el revuelo que generó y casi la caída de la compra y algunas diferencias que se produjeron al final con la compra de esta marca súper conocida, tiene que ver con Tiffany & Co. Fue una de las últimas adquisiciones de este conglomerado. Entonces, como les comentaba, esta marca tiene una importante estrategia comercial, no solamente en productos de moda y lujo y bebidas y cosmética, también incluso en distribución. Por ejemplo, una famosa marca, por lo menos aquí en Europa y en Latinoamérica también, tiene que ver con el grupo Sephora, porque también en el área de distribución son dueños de algunas marcas, como es este caso. Como estrategia empresarial, evidentemente se habla un poco de la brillantez de Arnault, de cómo ha movido los hilos empresariales para hacerse desde los años 90 con grandes marcas como Berluti, como Kenzo, como Celine, Loewe. Estas marcas, por supuesto, fue generando ese cúmulo de empresas en torno a la industria del lujo. Arnault también introdujo el prêt-à-porter combinado por primera vez con la alta costura. Esto lo hizo al contratar a Marc Jacobs para crear para Louis Vuitton. Esto, por supuesto, hizo una combinación tan interesante y tan explosiva que al día de hoy todavía ha generado marcas importantes como pueden ser las marcas Bridge o Diffusion, que son algunas de las marcas que están en ese escalafón o esa pirámide de los diferentes escalafones o segmentos de la moda. Además de esto, hizo combinaciones interesantes con artistas asiáticos y lo que era conocido hasta ese momento en la moda europea. Usó los desfiles como una manera de vender artículos de alto margen, lo que les comentaba, que sigue existiendo hoy en día. Los desfiles de alta costura que ayudan a mantener ese brillo, ese prestigio, ese interés por las marcas de lujo, que si bien es cierto, las personas no pueden darse el lujo de comprar una prenda de alta costura, pero sí pueden comprar una barra labial, pueden comprar un cosmético, pueden comprar un perfume. Entonces, estos instrumentos como los desfiles de moda han hecho que a través de ese evento tan mediático se vendan productos como esto, como los perfumes, como los bolsos, como accesorios. Además, Arnault fue uno de los primeros empresarios en invertir en China a comienzo de las reformas de la economía de este mercado. Lo hizo en el año 1992. Actualmente, gracias a esa visión tan estratégica de este director, por supuesto, ha hecho que en Asia sea el mercado donde tenga LVMH más tiendas comparados con el resto del mundo. Tiene 1.289 tiendas en Asia. Evidentemente, para ese momento divisó que hoy en día los grandes consumidores de la moda del lujo iba a ser Asia. Si lo comparas con las tiendas que tiene en Europa solamente tiene 1.154, excluyendo Francia, y 783 tiendas en los Estados Unidos. Actualmente, el grupo incluye 75 casas de moda. Cuenta con un aproximado de 156.000 empleados en todo el mundo, y en el 2019, el año como que tenemos de referencia, evidente, tras la situación del 2020, el LVMH facturó 53.700 millones de euros. Y las previsiones del mercado es que siga creciendo pese a la situación y a la crisis económica que vive el mundo con la pandemia, que el sector del lujo siga creciendo comparado con otros sectores de consumo.
Bueno, ahora veamos el competidor directo de este conglomerado más grande francés, el MVH. Vamos a ver el otro conglomerado francés importante que es Kering. Kering fue fundado en 1963 por François Pinault, que inicialmente comercializaba con madera en Francia. En 1990, la empresa se empieza a orientar al sector de la distribución minorista especializada y posteriormente se traslada a la industria del lujo a finales de los años 90. En 1999, este conglomerado que se llamaba PPR adquiere el 42% de la casa Gucci, de la marca italiana Gucci. Recordemos que Gucci es la marca o es el barco insigne actualmente de Kering como grupo conglomerado de lujo y moda. Gucci, muchos de ustedes habrán visto o se habrán interesado por la historia de Gucci luego de la película que surgió hace unos días atrás o hace unos meses. Fue fundada en Florencia en 1921 por Guccio Gucci. Esta marca nació primero haciendo maletas y bolsos. A finales de los 90, Gucci desarrolló su famoso logotipo de la doble G, que son las iniciales de su fundador. Posteriormente, en el devenir y el desarrollo de la marca, que medianamente se percibe y se ve allí fuera de todo el drama en la película, cuando es adquirida comercialmente por este grupo, entra Tom Ford, que es el que convierte y cambia drásticamente el destino de Gucci como marca de moda y de lujo. La levantó de manera milagrosa al ser el director creativo. Empezó a hacer estrategias con celebridades mundiales, a participar en campañas publicitarias, lo que elevó considerablemente el valor de la marca en el mercado. Se comenta que la marca inicialmente costaba 230 millones de dólares y pasó a la cifra de 3 billones cuando Tom Ford deja de ser su director creativo. O sea que fue un cambio estratosférico, lo que surgió en el caso de esta marca Gucci. Posteriormente el grupo continuó comprando marcas de lujo como Yves Saint Laurent y luego siguieron otras marcas como Balenciaga, Givenchy, Alexander McQueen y Stella McCartney, que actualmente no pertenece al grupo, pero en su momento estuvo y fue bastante importante, y sobre todo con la nueva estrategia o la estrategia insignia del grupo Kering en la actualidad. Posteriormente, Pinault le llevó y compró la totalidad de las acciones de Gucci. O sea que Gucci actualmente es en su totalidad perteneciente al grupo Kering. El imperio está en manos del hijo François Henry, que es el nuevo director general de Kering. El principal activo de Kering, evidentemente, es la marca italiana Gucci. Sin embargo, en términos de desarrollo e importancia, pese a que su cartera de marcas es menor que su competidor directo, LVMH, sin embargo, siguen estando en la pelea comercial por este prestigio y este manejo exitoso de las marcas de lujo. En el 2013, Kering, que tenía un nombre distinto, PPR, como les dije anteriormente, pasa a llamarse Kering, que significa cuidar, porque en esencia el esquema de Kering es el cuidar de sus empleados y cuidar de las diferentes Maison o marcas que pertenecen al grupo que integran el conglomerado. En la actualidad siguen planteando como estrategia la combinación del lujo con la sostenibilidad. Por eso les decía que en el caso de Stella McCartney fue una marca de lujo importante que desde hace unos años atrás viene combinando y mezclando incluso antes de que la sostenibilidad estuviese tan de moda y fuese tan mediática como lo es hoy en día. Ellos centran el lujo sostenible y bajo esa premisa, ese estandarte, están desarrollando toda su estrategia comercial y de adquisición. Continuando en Francia, vamos a ver otro grupo que es contrario a esto que estamos viendo. Es decir, un grupo muy tradicional, pero que no pertenece a ese esquema que acabamos de ver. Y me refiero a Hermès. Este grupo puede considerarse como uno de los más antiguos de la moda, el cual sigue manteniéndose como una de las pocas empresas familiares que ocurre en el sector.
Tal como se expone su página web, el grupo Hermès encarna el concepto francés de exclusividad. Fue fundada en 1837 por Thierry Hermès y a través de los años la empresa ha crecido a través de sus generaciones. Este grupo o esta marca empezó con el negocio de las sillas de montar en 1867 en el sector de la marroquinería y en torno a 1900 con el desarrollo de prendas de vestir. Actualmente su gama de productos va desde calzado a los perfumes, complementos para el hogar, joyas y otra serie de complementos que se comercializan en más de 200 puntos de venta en el mundo. Parte de su éxito económico se debe, de acuerdo a lo que señalan en el grupo, a la autofinanciación de su actividad. Es decir, que no se han visto en la necesidad de recurrir a un inversionista de un grupo o de un conglomerado. No se han aventurado en adquisiciones peligrosas como ocurrió en diferentes marcas de lujo que ya hemos visto. Ok, ahora veamos otro referente de lo que es ese lujo, ese made in, que ha sido muy determinante en el éxito de estos conglomerados. Y me refiero en este caso al Made in Italy. Me refiero a la conocida moda italiana. La historia de la moda italiana se remonta a años atrás. Pudiéramos hablar de la fecha del Renacimiento hasta llegar a las últimas décadas del siglo XX. Y permanece todavía ese éxito y esa aura de moda italiana en nuestros días todavía se percibe. El éxito del diseño italiano pasa por las condiciones positivas de la demanda de los años 70, donde la oferta también respondía al auge de la solicitud y la preferencia del Made in Italy. Al final, esta solicitud, este auge, este interés por el Made in Italy, reforzado en su momento por series de televisión famosas, que hicieron famosas marcas como Armani y otras cosas más, fue un conglomerado o un cúmulo de cosas que fueron reforzando esta competitividad, que fue avalada por el sistema industrial de la distribución tanto nacional como internacional que muy bien manejan los italianos, que eso es una de las principales fortalezas. Una historia de moda es lo que existe en Italia. El Made in Italy conquista al mundo de la moda en otoño de 1985, cuando los italianos, aunque carecían de ese apoyo institucional que existe en Francia, empiezan a inspirarse en el estilo francés y se apoyan en consecuencia, viendo el modelo económico francés, aunque no tenían ese apoyo institucional, se apoyan en una importante red organizada de la cadena de valor textil, que hoy en día todavía sigue siendo uno de los principales estandartes del Made in Italy. Ese valor de esa, bueno, aparte de la artesanía, de ese entramado de fabricación y de manufactura que existe en Italia. Pero, ¿cuáles entonces son esas fortalezas de la moda italiana? En un primer lugar, aunque si bien es cierto, la moda italiana se ha caracterizado por las prendas bien hechas, hubo un punto de quiebre, que es cuando empiezan a presentar en la moda italiana las prendas de puntos. Estas prendas nuevas que incursionaron en el mercado eran elegantes, estaban bien hechas y sustituyeron a las aburridas líneas de moda informal que existían para los años 50. Además, la moda italiana se hizo cada vez más fuerte en los complementos. Un ejemplo de ello fue el origen y el crecer y la fortaleza que todavía tienen hoy en día marcas como la marca de zapatos italiana Salvatore Ferragamo. En la época posterior, hablamos 60, 70, 80, surgieron diseñadores como Simonetta Fabiani, Valentino, Emilio Pucci y otros diseñadores más. Estos diseñadores empezaron a incursionar en esos años 80 en casas de moda francesas. Tenemos el caso de Angelo Tarlasi, que estuvo en La Roche en 1989, o Gianfranco Ferrer en Dior en 1989 también. Esto, por supuesto, fue un fenómeno que se dio como consecuencia de la falta de sucesión apropiada o sucesión generacional en Francia de diseñadores cualificados. Y por lo tanto, en Francia empezaron a solicitar el talento italiano para trabajar en las casas emblemáticas de moda francesa. Esto, por supuesto, contribuyó ese modelo de negocio, ese know-how
que ya venía desarrollando Francia hace muchos años, contribuyó a que el modelo italiano creciera, se consolidara y por supuesto aprendiera, aparte de lo que ya manejaba en calidad y en esa importante red, aprendiera o tuviese un plus con ese know-how de diseñadores italianos en Francia. Esto origina desde el punto de vista comercial grupos económicos como Valentino Fashion Group. Esta marca, Valentino Fashion Group, que hoy en día existe, en un primer momento fue creada por el joven diseñador Valentino Garavani en 1960. El impulso que lo llevó a ese meteórico funcionamiento que hoy todavía existe y existe un auge importante de la marca Valentino, llegó cuando Jacqueline Kennedy le dio fama mundial al elegir un Valentino para su boda. Esto hizo que el diseño de Valentino protagonizara las portadas de muchas revistas en el mundo. Durante varios años, la marca empezó a lanzar líneas de ropa para hombre, para mujer, zapatos, accesorios y diferentes productos en el segmento del lujo y cosmética y perfumes. En 1998, la casa de moda Valentino fue adquirida por el conglomerado italiano HDP por unos 300 millones de dólares. Pero el propio diseñador sigue siendo, incluso hoy en día, el director creativo de esta marca. Posteriormente hubo varias sesiones y ventas de este grupo, SPA, una empresa textil milanesa, la pasó a otro grupo posteriormente, un número cercano al 30% de acciones fueron vendidas posteriormente a una empresa británica, Permira, y actualmente los dueños de la casa son inversionistas de Qatar. Además, Valentino Fashion Group incluye marcas como Marlboro Classic, Missoni, Lebone y Oxon. Los productos de la compañía se venden en más de un centenar de países y tiene presencia en más de 1000 tiendas multimarcas. Ahora veamos un siguiente grupo que ha sido muy mediático también en los últimos meses, porque bueno, si bien es cierto no incursiona especialmente en la vestimenta, sino que incursiona en otros sectores de lujo como la joyería y relojería, tenemos el grupo Richemont. Ellos están más enfocados a la joyería que, como les decía, vestimenta o accesorios. Bueno, la joyería también se puede considerar como accesorios, pero su foco principal de este grupo financiero enfoca marcas como Cartier, que es la casa líder del grupo. El grupo Richemont es un holding financiero que cotiza en la bolsa de valores de Zurich y tiene su sede en Ginebra. Tiene marcas muy conocidas como Montblanc, como Piaget y otras más que son marcas de alto standing en materia de relojería y lujo. Su marca de moda más grande es la marca Chloé, con más de 10.000 millones de euros en ventas en el año 2017. Tiene más de 30.000 empleados y, bueno, por supuesto, arraiga una identidad en las marcas de las Maison, principalmente en alta joyería, que ha permanecido a través de los años. Sabemos que Cartier es la casa de joyería número 1 del mundo y por sí sola constituye la mitad de la facturación de todo el grupo. Uno de los grandes distintivos del grupo para el desarrollo de casa de moda radica en otorgar cierta libertad y autonomía a las marcas, permitiéndoles seguir el camino de crecimiento más acorde con los valores y tradiciones de la marca. En el año 2018, Richemont realizó la adquisición de Jonet y Net-a-Porter, que sabemos es una plataforma de venta de productos de lujo, de ropa de lujo, ¿no? Y en el 2021 adquirió un importante grupo de marroquinería belga. También ha adquirido, bueno, marcas de prendas importantes. Sobre todo sonó muchísimo cuando Albert Elbaz falleció y su marca justamente un año antes, se había lanzado en la Fashion Week de París como el gran retorno de Albert Elbaz y que, bueno, lamentablemente, como sabemos, la marca no sabemos si continúe, sigue siendo parte del grupo, pero bueno, tuvo esta trágica situación con el fallecimiento del diseñador. Y recuerdo que en materia de moda, particularmente este grupo fue bastante mediático para hacer alusión a esta situación del diseñador, del queridísimo diseñador Elbaz. Continuando con los grupos, vamos a hablar del conglomerado chino Fosun.
Fosun es un grupo privado fundado en 1992 por estudiantes de la prestigiosa Universidad Fudan de Shanghái. Se ha convertido en un conglomerado gigante cuyas actividades van desde la finanza hasta la farmacia y el turismo. Tienen una facturación cercana a 9.400 millones de euros y en el año 2016 aproximadamente, y antes, previamente, 2013, 2017, ha sonado muchísimo por diferentes adquisiciones que ha hecho a lo largo de diferentes tipos de productos o diferentes áreas comerciales. Por ejemplo, en el 2018, el grupo compró la compañía francesa de lujo Lanvin, que es la más antigua empresa o marca de lujo que todavía existe, que está en funcionamiento. Más recientemente compró la firma italiana de calzado Sergio Rossi con la intención de impulsar su crecimiento en el mercado asiático y reforzar el negocio online. Lo más reciente de este grupo es el cambio del nombre de Fosun Fashion Group a el nombre Lanvin Group. Evidentemente, imagino que por considerar que Lanvin es un nombre más internacional y más relacionado con la industria de la moda y el lujo. Ahora veamos el siguiente grupo que tiene que ver con Capri Holdings. Rápidamente les comento que este es uno de los grupos de referencia a los que pertenecen marcas como Michael Kors, Jimmy Choo y la recientemente adquirida Versace por aproximadamente 2,100 millones de dólares en el año 2018. Esta empresa fue fundada por Michael Kors en el 13 de diciembre del 2002 y tiene su sede en Londres, Reino Unido. Evidentemente hay otros grupos, sobre todo los enfocados a marcas comerciales estadounidenses, pero en este análisis queríamos enfocarnos en las marcas de lujo. Como les decía, grupos económicos hay muchísimos. Aquella marca que tú crees que pertenece a un insigne diseñador y que crees que sigue funcionando por el diseñador, muchas veces no es así. A veces los diseñadores mantienen la dirección creativa o tienen un mínimo de acciones o tienen alguna representación, pero normalmente son manejadas por grupos económicos como estos. Me atrevería a decir que la mayoría de las marcas que conocemos hoy en día, de lujo y marcas en otro tipo de consumo o en otro renglón. Por eso, esto no son todas, estas no son las únicas, pero quisimos, en función del artículo, recuerden que esto es un artículo redactado en Flismo y Derecho al Día, enfocarnos especialmente a las más grandes y las más enfocadas al lujo en sí. Ahora veamos cuáles son los principales desafíos legales o medianamente aquellos desafíos que están enfrentando en la actualidad empresas como estas, tan grandes que pareciera que tienen todo resuelto, pues resulta que no. Favorablemente tienen importantes presupuestos para mantener importantes despachos de abogados, asesores legales, pero no escapan de constantes demandas. En primer lugar, pudiéramos hablar de uno de los primeros flagelos que enfrentan, tiene que ver con las falsificaciones de sus productos y sus marcas. Por la naturaleza y la competitividad de la industria de la moda, es muy común que, considerando que son productos de corta vida comercial, porque por eso son moda, que pasan y mueren rápido en el mercado, por así decirlo, o el interés del público puede morir rápido en el mercado, son objeto muchas veces de copias y réplicas por parte de competidores, al punto que se ha generado un cuantioso mercado negro en torno a las falsificaciones. Eso es el día a día de las marcas que tienen representación mundial y cómo tienen que tratar mediante acciones judiciales diversas en diversos países, tratar de ir contra ese terrible flagelo de la falsificación que va en detrimento y deterioro de la imagen de la marca, de la exclusividad y otra serie de elementos más. Sobre todo considerando que este sector del lujo es un sector que llega a un determinado número muy pequeño de la población, por justamente estar en ese segmento de la moda que está diferenciado por el precio. Esto hace que ese carácter, esas importantes inversiones, ese carácter aspiracional de las marcas de lujo haga que, por supuesto, otras personas que no tienen capacidad de compra de ese producto, sin embargo, sí tienen una intención o capacidad de aspirar en algún momento a tener un producto como este, haga que inescrupulosos, unas mafias importantes, esa aspiración o ese deseo de tener algo parecido a las marcas de lujo, por supuesto, hace que repliquen, hagan clones, falsifiquen los productos de moda de estas famosas marcas. Y bueno, eso es uno de los principales flagelos que
que existen y ya sabemos de en cierta manera cómo actúan y cómo pueden protegerse y cómo lo hacen, de hecho. De hecho, normalmente las demandas que logramos ver en casos de estudio Fashion Law constituyen a marcas de lujo que tienen suficiente presupuesto para ir constantemente contra esos infractores. Luego tenemos el tema de la distribución selectiva. Recordemos que el tema de la distribución selectiva, que someramente les voy a comentar, tiene que ver con esa característica de la industria del lujo. Al ser productos de lujo y exclusivos, no se pueden vender en cualquier establecimiento, no se pueden vender a través de cualquier medio, sino que tienen que permanecer bajo un esquema que cuidadosamente cuidan las marcas, más la redundancia, un esquema que establecen las marcas para mantener esa exclusividad. En un momento determinado, con este auge de las ventas online, con este auge de plataformas como Amazon, con este auge de eBay y diferentes plataformas comerciales de e-commerce que están dominando al mundo del consumo hoy en día, hizo que algunos distribuidores, terceros o distribuidores en un principio autorizados, se aventurasen a vender, a colocar los productos de moda, de lujo, en lugar de sus plataformas exclusivas, en estas plataformas de ventas de terceros. Esto evidentemente llamó a la alarma de esas marcas de lujo, prohibiendo el uso, o mejor dicho, prohibiendo la venta de sus productos de lujo en plataformas de ventas como Amazon o plataformas de estas de e-commerce que conocemos. Esto en un primer momento generó un conflicto importante, que sobre eso se basa la sentencia, la famosa sentencia COTI del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia de la cual se ha hablado muchísimo y que es bastante extensa, todo lo que explica, pero en cierta manera versa sobre el hecho de que ese conflicto que en un primer momento esos distribuidores habían planteado ante estas marcas de lujo exclusivas, decía que atentaba contra el equilibrio y contra la sana competencia el hecho de que les prohibieran vender en ciertas plataformas. Al final, la conclusión a la cual llegó el Tribunal de la Unión Europea es que era válido, por así decirlo, o era permisible esta prohibición por parte de las marcas de lujo de revender los productos que estaban en principio autorizados a estos distribuidores. Era factible o era válido esa prohibición de venta de los productos de lujo en plataformas online de ventas de terceros. Es decir, en un eBay, en un Amazon, estas plataformas que todos conocemos. Porque esta práctica se consideraba que no confronta con el principio de la libre competencia en el marco europeo. Claro, siempre y cuando esto se haga bajo un cierto esquema. ¿Cuál es ese esquema? Que se persiga preservar la imagen de lujo de los productos y que en base a criterios objetivos de carácter cualitativo previamente establecidos, es decir, que sean de manera uniforme y que se apliquen a todos los revendedores potenciales y que no se haga de manera discriminatoria. Es decir, era legal o es legal esta prohibición de ventas de productos de lujo en plataformas de terceros por parte de los distribuidores autorizados de las marcas de lujo, siempre y cuando sea para preservar el lujo y siempre y cuando se aplique de manera uniforme a todos los distribuidores. Porque si no, habría imparcialidad, porque si no, no sería equitativo si se hiciera con unos distribuidores y con otros no. En conclusión, este es uno de los problemas que sigue levantando algunas dificultades y situaciones, pero que hasta hace unos meses, unos años atrás, era uno de los principales problemas del sector del lujo, aplicado en el ámbito de la distribución. Por otro lado, tenemos otro de los problemas que está siendo muy recurrente para estas marcas de lujo y tiene que ver con el hecho de las ventas de segunda mano de productos de lujo. En nuestra plataforma, en nuestras Fleece Fashion Law News, reseñamos el caso del grupo Swatch contra Boarty Watches. Aquí se establecía que el gran conglomerado de relojes de lujo, que es Swatch, había instaurado una demanda contra Boarty Watches porque estaba hablando de que había una infracción de marca registrada, que podía presentarse a riesgo de confusión, porque ¿qué es lo que hacía Boarty Watches? Tomaba diferentes relojes, específicamente relojes que eran de bolsillo,
que eran relojes antiguos de la marca Hamilton, que es una de las marcas perteneciente a la cartera del grupo Swatch, y los intervenía, los reformaba y los hacía relojes de pulsera. Y por supuesto, esto los comercializaba y tuvo mucho éxito. En un primer momento, la demanda señalaba que había infracción porque, bueno, parecía o podía confundirse el consumidor creyendo que estos relojes antiguos, que eran de la Segunda Guerra Mundial, que eran recopilados por la gente de Borty Watches y eran recuperados y intervenidos, pudiera pensar al consumidor que eran productos comercializados por Hamilton, es decir, por quien originalmente había hecho el reloj. Bueno, al final se dilucidó que como había una intervención y como desde el punto de vista publicitario y de comunicación de la marca Borty Watches, nunca se dijo que era una comercialización hecha por Hamilton, que fue el creador original del reloj, sino que siempre se dijo que eran relojes de segunda mano, intervenidos y que eran como una joya de tradición, algo como una especie de reliquia que se estaba vendiendo. En conclusión, el tribunal admitió que era perfectamente legal esa comercialización de productos de segunda mano que originalmente pertenecen a una marca, en este caso una marca renombrada, una marca famosa, una marca conocida. Esta situación no solamente está ocurriendo en el sector de los relojes, se está generando en diferentes marcas, lo que se llama la venta o la comercialización paralela de productos de lujo. Es decir, esta reventa de productos originales fuera de la red oficial autorizada. Ya cuando un tercero compra un producto de lujo de manera legal, perfectamente puede hacer con él lo que quiera. Lo puede revender si quiere. Esto es lo que llamamos el agotamiento del derecho de marca. Esto ha hecho que a través de los años diferentes marcas como Chanel, Dior, estén buscando una manera de poner un poco de coto porque se ha hecho un mercado de reventa de segunda mano de productos de lujo de manera increíble. También esto se ha presentado bajo otras características que no tienen que ver precisamente con lo que es la segunda mano, sino que tienen que ver con otra figura que surge en Asia que se llama el Daigou, que tiene que ver con la compra de productos para otro. Específicamente, por ejemplo, si yo soy un turista que viaja a un país donde está libre de impuestos o hay una comercialización más motivada, por así decirlo, en los impuestos, es probable que yo compre una importante cartera, un bolso muy emblemático, un Chanel, un Gucci, un Birkin, un Hermès, y de pronto voy y lo vendo a un precio muy superior en mi país o en mi ciudad, porque resulta que en mi ciudad se vende a un precio muy alto y sobre todo lo vendo entre un precio mayor al que lo compré, pero menor al precio que se vende de manera autorizada y original en mi país. Esto es lo que representa el Daigou, una figura que ha generado millones y millones de euros en comercialización de productos que son legalmente comprados, que son comprados en distribuidores autorizados, pero que son revendidos en mercados y que por supuesto compite de manera indirecta o directa con las tiendas autorizadas en esos países. Esto ha generado un número importante de pérdidas de venta y ha generado acciones que ya varias marcas están tratando de poner coto, como por ejemplo en el caso de Hermès o Chanel, han limitado el número de unidades que los clientes pueden adquirir al año de sus modelos más populares. Es bastante curioso. Pero es decir, que ya no se puede, es como un racionamiento de los productos de lujo para una persona determinada en ciertos mercados, ¿ok? Porque se han dado cuenta que se había usado para revender. Otra estrategia que han aplicado otras marcas de lujo es la subida considerable de los precios para mantener esa exclusividad, que lo puedan comprar solo ciertas personas. O marcas como Gucci han creado su propio portal para revender sus productos. De allí que ustedes puedan ver que hay una demanda muy conocida contra Real que vendía o vende en sus plataformas productos auténticos de marcas emblemáticas de lujo. Bueno, otro de los problemas que deben enfrentar, y ya para cerrar un poco,
haciendo alusión a un caso que a mí en lo particular y que fue bastante mediático me llamó la atención, tiene que ver con las cláusulas de no competencia en las contrataciones de directores creativos. Hubo una época donde los directores creativos viajaban mucho entre marcas, entre casas de lujo, entre una y otra, ¿no? Duraban 2, 3, 4 años en una determinada casa y posteriormente eran contratados por otra casa que normalmente eran competencia directa o hacían actividades muy similares. En este sentido, hubo un caso que fue bastante mediático, que era una acción de Carolina Herrera versus Oscar de la Renta, porque una diseñadora de Carolina Herrera había suscrito, por supuesto, un contrato de no competencia, renunció y se fue a trabajar a Oscar de la Renta, incumpliendo la cláusula que establecía, que la cláusula de no competencia establece normalmente un tiempo determinado, que ojo, que la jurisprudencia ya ha ratificado, que estas cláusulas de no competencia tienen que estar bien soportadas económicamente, porque en sí lo que dicen es que el trabajador de una determinada compañía, si deja de trabajar en esa compañía, tiene que dejar un tiempo determinado, normalmente va de 6 meses a 12 meses, y tiene que estar cuantificado, tiene que estar justificado económicamente, tiene que dejar, no puede trabajar en ese periodo de tiempo en una empresa de la competencia. ¿Ok? Porque evidentemente esto puede representar una fuga importante de know-how, una fuga importante de información valiosa de las empresas. Y en este caso, esta trabajadora, esta diseñadora, no cumplió con esa cláusula de no competencia. Al final este caso llegó a un acuerdo, llegaron a una resolución amistosa, bueno, no dejaron que la acción judicial continuara más adelante, pero bueno, esto sigue siendo muy recurrente. Hay muchísimos casos, hay muchas situaciones donde desde el punto de vista laboral siguen enfrentando estas empresas. Recordemos que uno de los mayores activos de las empresas del lujo tiene que ver con, bueno, empresas de lujo y empresas en general, tiene que ver con los secretos comerciales. Que si bien es cierto, tal como lo indica su nombre, son secretos, pero el personal, la gente de confianza o la operativa de la empresa requiere que los empleados conozcan esta información, que tengan esta información. Y evidentemente eso en cierta manera, aunque existan contratos, aunque establezcan cláusulas, no implica o no obsta para que a veces se incumplan esas cláusulas. Ok, por acá nos habían hecho una pregunta que, si bien es cierto, en estos contratos, aparte de la cláusula de no competencia, están las cláusulas de no divulgación. Efectivamente, están esas cláusulas de no divulgación de la información, pero, como comentaba, eso no obsta para que muchas veces los empleados, en pleno desconocimiento de lo que firman, de lo que hacen o del alcance de las acciones o consecuencias legales que puedan tener sus actos, sus acciones u omisiones o desconocimiento, van, y sobre todo en la industria de la moda, que es una industria muy cambiante, muy creativa y que muchas veces la gente, los aspectos legales son meras formalidades y no se enteran muy bien de qué es lo que implica lo que están firmando, incumplen esas cláusulas. Justamente por existir esas cláusulas es que podemos conocer de acciones legales como este caso que les acabo de indicar, el de Carolina Herrera contra Oscar de la Renta, donde justamente existía esa prohibición establecida en un contrato y la diseñadora simplemente lo ignoró y dejó de cumplir. Por eso la acción era porque en el caso de la empresa Oscar de la Renta como marca no debía aceptar porque previamente existía un contrato que prohibía a esta diseñadora trabajar. Al final eso llegaron a un acuerdo, pudo continuar trabajando y desarrollando la colección a la cual estaba desarrollando, pero no deja de ser un problema recurrente en las marcas de moda. Bueno, voy a mostrarles, antes de concluir, quiero mostrarles, como les comentaba anteriormente, esto que les estoy hablando son conglomerados del lujo, pero no son los únicos. Carolina nos va a comentar otro tipo de grupos económicos de la industria de la moda, de los cuales en España, bueno, es característica o es característico de estos grupos económicos. Como les comentaba, lamentablemente Carolina no nos puede acompañar hoy de manera directa porque, bueno, está con otros compromisos previamente adquiridos.
y nos va a hablar, mediante este vídeo, de algunas de sus impresiones del tema de los conglomerados aplicado a los grupos económicos, a algunos grupos económicos españoles. Veámoslos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estéis disfrutando de este Flix Fashion Law Encuentros, en el que estamos hablando de los conglomerados empresariales de moda en España. Y espero que me podáis disculpar porque en esta ocasión no puedo estar con vosotros, otros compromisos personales me lo impiden, pero no he querido dejar de pasarme por aquí un ratito esta tarde y compartir con vosotros un poquito el tema de cómo está el tema de estos conglomerados empresariales en España. Así que si os parece bien, pues vamos a empezar. Cuando hablamos de conglomerados, es importante en el ámbito empresarial para referirse a que realizan diferentes actividades empresariales, pero en el que una empresa es tras afiliadas. Como ya conocemos, pues los típicos pues son un poco los más sonados LVMH, y tal vez os preguntaréis cómo comenzaron estos con venta cuando ciertos empresarios vieron que la moda daba dinero, que podría ser perfectamente una buena industria, y empezaron a invertir en ciertas empresas que hasta el momento eran principalmente familiares, como la Casa Balenciaga o Louis Vuitton. Recientemente se ha estrenado la película, como veis en pantalla, de la animación de cómo entra a formar parte de un conglomerado empresarial. ¿Qué permite ya un poco esto de estas pequeñas mayor inyección de dinero? Poder llegar a mayor número de empresas y en moda. Y lo que vamos a ver en esta presentación. En España, las firmas de independiente. Esto, como ya sabemos, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas por a un público un poco más cercano, tener un trato más familiar con el cliente. E inconvenientes, pues sobre todo el conseguir expandirse. ¿Cómo surgieron un poco los conglomerados de moda en España? Pues se podría decir que estos conglomerados cogen fuerza en los 2000, cuando empiezan. Y vamos a ver algunos de estos conglomerados españoles que seguro pues, que a muchos de los presentes nos irán sonando. El primer, y aunque su empresa matriz es Zara, está agrupado por otras empresas como Isho, Uterque, Lefties y todo este entramado pues, pertenece al mismo grupo, a Mancio Ortega, y que en abril pues, comenzará a ser dirigido por su hija Marta. Otro grupo empresarial, o bueno, a lo mejor por grupo empresarial Tendam, no lo conocéis, pero seguro que conocéis muchas de estas marcas, Woman Secrets y 50. Y a este grupo Tendam se ha incorporado recientemente la firma Slow Love, que pertenecía a socias y apasionadas de la moda, empezaron a emprender Slow Love hace unos cuantos años con producción en Portugal, pero pertenecer a estar presentes en un mayor número de puntos de venta e impulsar bastante más sus ventas y su desarrollo. Firma High Spirit, que pertenece también al influencer María Pombo. Por último, que seguro que también conocéis, al grupo quería llamar así, pero sí que es cierto que le reconocemos más por sus grandes espacios comerciales a otras firmas para poder acceder a como punto de venta. También cuenta con marcas propias, que a lo mejor Green Coast, Easywear, Jera, Fórmula Joven, Dusty, Zendra, Brotes y Elves. Pues bien, se puede decir un poco que vienen bien porque de cierto modo eliminas la competencia. Es decir, al tener tantísimas marcas bajo diferentes sectores de edad, diferentes estilos de vida, igual tu target se amplía y además es a mayor escala y recibes beneficios a mayor escala. Es muy conocida que todo queda en casa dentro de estos grupos en volumen de ventas. Y ahora sí que es cierto que para terminar esta pequeña ponencia, en este rato, me gustaría generar un debate y preguntaros, ¿pensar parte de algún conglomerado empresarial de moda? ¿Qué harían estas marcas? Bueno, me daba mucha lástima, muy, muy interesante, pero espero que terminéis bien este evento de Fashion Lo Encuentro y ya preguntaría a mis compañeros a ver qué respuestas se han dado. Un abrazo y nos vemos en el siguiente Fashion Lo Encuentro. Bueno, como muy bien lo explicó Carolina, existen estos grupos económicos de la industria de la moda, lo que nos ratifica lo que les comentaba al principio. Los conglomerados, los grupos económicos de la moda, no solamente o no son exclusivos de las marcas de lujo o de lo que tiene que ver con las marcas exclusivas. También ocurre con otro segmento de la moda como son las marcas de consumo masivo,
que vuelvo a la pirámide, la famosa pirámide de los segmentos de la moda, que es lo que es el mass market o un mercado masivo, como puede ser el grupo Inditex, como puede ser el grupo Tendan, que bueno, que ya es un poco más otro escalafón, pero siguen siendo un mercado más amplio. También pertenecen, o también pudiéramos hablar de conglomerados económicos en este sentido. Carolina planteó una duda interesante que se abre a debate en el grupo que se ha creado en torno a estos Fleece Fashion Law encuentros, y la pregunta es, ¿consideran ustedes que aquellas marcas de moda de autor, recordemos que acá en España hacemos un señalamiento, una diferencia entre lo que es la moda masiva, lo que es el retail o lo que pueden ser otras áreas de la moda, con lo que es la moda de autor, que tiene que ver con aquellos diseñadores, pequeñas marcas que producen en pequeña escala, que hacen una producción más a medida y que esencialmente son los que participan en la Semana de la Moda o en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Evidentemente, muchos de estos diseñadores tienen que trabajar con todas las dificultades económicas que representa, con los grandes costes que representa llevar una marca de moda. Porque muchos de ellos, en su mayoría, creo que casi ninguno, exceptuando Pedro del Hierro, o ahora no me viene a la mente cualquier otra, pero en primer lugar pienso en Pedro del Hierro, que participa en la Semana de la Moda, que pertenece al grupo Tendan. Si creen ustedes que sería conveniente o apropiado o que pueda ser de interés para las marcas de moda de autor española pertenecer a estos grupos económicos. Bueno, dejamos allí la pregunta en el grupo y queremos escuchar vuestras opiniones y puntos de vista en relación a esto. Recuerden que estos Fleece Fashion Law encuentros es para compartir ideas, cualquier información, duda que tengas. Se ha creado ese grupo que les debió llegar en la invitación a conectarse a este Fleece Fashion Law encuentro, les llegó a su correo electrónico para aquellos que se quieren unir al grupo. Ya para cerrar, como conclusión, les puedo indicar que, como pudimos ver, casi todas las marcas de moda de lujo, específicamente, se distribuyen en carteras de grandes empresas. Estos grandes grupos económicos controlan estrictamente casi todo. Controlan desde el nombramiento del diseñador o director creativo de la marca hasta la ubicación de la tienda. En definitiva, el conglomerado construye un mecanismo bien desarrollado del proceso empresarial, donde a veces es difícil que subsista la tradición que dio origen a las marcas del negocio de la moda, o la tradición que originó principalmente el nacimiento de una determinada marca, y esto se ha cambiado rápidamente por ajustarlo a cálculos financieros, a especialistas económicos o al marketing que tiene que darse hoy en día para que ese funcionamiento pueda llegar a un exitoso desarrollo y mantenerse económicamente viables las marcas. Si tienen alguna duda de ello, piensen un poco, recordando la película de House of Gucci, como justamente uno de los principales problemas que se dirimía era eso, el mal funcionamiento por parte de uno de los miembros de la familia y cómo esto debía cambiar y era exigido por el grupo económico que en ese momento había comprado un número determinado de acciones. Y si en cuanto al aspecto creativo y al aspecto del ADN de una marca, solamente les invito a repasar un poco el origen de la marca española Balenciaga, lo que fue ese insigne diseñador, ese único diseñador que muchos de él hablan como el gran maestro en el diseño de la alta costura, y lo que actualmente representa y significa Balenciaga, en el consumo del lujo para las nuevas generaciones. Es una marca exitosa, produce buenos números para sus accionistas, sigue manteniendo el nombre del diseñador Balenciaga, pero no tiene nada que ver con lo que dio origen inicialmente al nacimiento de esta insigne marca española y actualmente perteneciente a un conglomerado francés. Con esto terminamos nuestro Fleece Fashion Law encuentros de las marcas o los conglomerados del lujo, con nuevamente darle las gracias a todos los que se han conectado hoy. Pedimos disculpas a aquellos que no pudieron conectarse porque de alguna manera el link en esta nueva plataforma de conexión dio algunos errores y algunas fallas. Damos las gracias a todos los que se pudieron conectar, que nos han pedido tener esta presentación. Recuerden que va a estar disponible en el canal de YouTube para que ustedes la puedan tener. Por otra parte,
celebrando con ustedes los 5 años de los Fleece Fashion Law Encuentros, hoy justamente 27 de enero, vamos a obsequiar el acceso a nuestra última revista Fleece Moda y Derecho al Día, donde de hecho está este artículo de los conglomerados de lujo. La vamos a obsequiar a todos aquellos que se suscribieron para atender a este Fleece Fashion Law Encuentro, a los que pudieron estar presentes y a los que incluso no pudieron estar presentes. Bueno, solo me queda despedirme, recordarles que nuestra nueva plataforma a través de Instagram es Fleece Fashion Law Oficial, porque la antigua ha sido vulnerada y no está disponible. Recuerden que mañana viernes tenemos los Fleece News, una forma de actualizarse y estar al día con las noticias de moda, estilo de vida y lifestyle. Solo queda despedirme. Esperar de que ustedes se suscriban en nuestra página web para que puedan tener conocimiento de cuáles son los temas que vamos a tratar en el próximo Fleece Fashion Law Encuentro. Recuerden, el último jueves de cada mes, hasta que Dios nos permita, estaremos con ustedes hablando de temas de interés de Fashion Law, de moda y por supuesto cada vez para ser más competitivos en este fascinante mundo del Fashion Law. Soy Antonella Di Campo de Fashion Law Institute. Nos seguimos viendo. Chao, chao.